trabajadores y el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, se reunieron para conformar el directorio del Consejo Nacional de Salarios y también del Trabajo. En esta tarde entendemos que ha existido un consenso entre los trabajadores y queremos consultar al presidente del Frente Unitario de Trabajadores de turno, José Villavicencio, cómo quedó esta designación y cómo está ya los próximos pasos respecto a esta designación. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el día de hoy nos hemos dado cita a la convocatoria hecha por el señor Ministro del Trabajo para designar a los nuevos representantes del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, y obviamente de 12 organizaciones convocadas hemos asistido 10 y siendo consecuentes desde el Frente Unitario y en la lucha de los trabajadores, obviamente por consenso se ha elegido a los nuevos representantes de este Consejo. Por parte del Frente Unitario hemos elegido a nuestra compañera Marcela Arellano, nuestro compañero Mesías Tatamuez, con sus suplentes el compañero Luis Cherres, y también dentro del proceso unitario está un representante de los trabajadores del IES, de la salud. Y entonces tengo la polla en mi mochila porque ya no me acuerdo los nombres, pero me parece que es importante, y obviamente el Frente Unitario con nuestros delegados vamos a hacer una propuesta en el marco, y lo hemos dejado sentado el día de hoy, de que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios debe dar un giro de 180 grados para que sea el espacio no únicamente para discutir el tema salarial, sino para discutir una política de generación de empleo en el país. Si bien es cierto, don José, hay una propuesta ya realizada. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta confirmación de este directorio para que de una u otra manera la ciudadanía pueda entender de mejor manera? El Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, que se eligió el día de hoy, va a estar en funciones 2 años, de acuerdo a lo que dice el Código del Trabajo. Y obviamente de aquí el día lunes les entregarán sus credenciales para ponerse a discutir el tema de la propuesta del incremento del salario para el 2024. Y entonces eso sería su primera tarea, si cabe el término, y obviamente luego establecer políticas de generación de empleo y otros aspectos para lo que se creó el Consejo Nacional del Trabajo. Hay que recuperar el espíritu de ese consejo. Agradecemos a José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. También estamos con Marcela Arellano, una de las vocales del directorio, quienes conformarán y tomarán una nueva posición. ¿Cuáles son las expectativas y cuál es el rol que jugarán ustedes respecto ya a esta designación entre las autoridades o con las autoridades, en este caso de El Consejo Nacional de Salarios es un partido que obedece a los intereses de sus representados. En nuestro caso, los trabajadores obedecemos a los intereses de defensa de los derechos laborales, de la libertad sindical de los trabajadores ecuatorianos. Nosotros, el Frente Unitario de Trabajadores, recordamos que tenemos un código, un proyecto de Código Orgánico del Trabajo, y nosotros desde el Consejo impulsaremos tanto ese proyecto como política interna del Ministerio de Trabajo. Consideramos que las instancias del Estado, Ministerio del Trabajo, Consejo Nacional del Trabajo y Salarios deben ser instancias que se fortalezcan. Necesitamos en este momento presentarle al país políticas que permitan recuperar el empleo y recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Si no hay capacidad adquisitiva de los trabajadores, no hay posibilidades de reactivación económica en el país. Los salarios de los trabajadores son los que se invierten en educación, salud, alimentación, vivienda, compra de insumos para la vida, y eso implica también reactivación económica. Desde ese punto de vista nosotros abordaremos la problemática y nuestra postura será la defensa de los intereses de las trabajadores. Bueno, si me siento son 2 años, entiendo yo el encargo, pero también entiendo yo también que hay ejes de carácter específico que ustedes tendrán que seguir como una hoja de ruta de defensa de los derechos laborales. En ese sentido, en ese contexto, el tema, por ejemplo, del nuevo proyecto de Código Laboral presentado a la Asamblea Nacional también será una de las prioridades de esta comisión. Así es necesario que esta comisión impulse la normativa que se está planteando
en la legislación nacional es necesario que se impulse como política pública en el Ministerio de Trabajo y obviamente en el Consejo de Trabajo. Ahora, ¿qué ejes más tendrán que tomar en cuenta para estos 2 años de gestión? Uno, la libertad sindical. Es necesario que el Consejo de Salarios sea el ente que revise la situación de libertad sindical. Por ejemplo, en este momento, los trabajadores de Coca-Cola están constituyendo un sindicato, una organización de carácter sindical y que quieren negociar colectivamente, han sido despedidos. Es necesario que el Ministerio de Trabajo se convierta en un ente que garantice y vigile la estabilidad y los derechos laborales y sindicales. El Consejo del Trabajo debe ser ese espacio para asegurar que esos derechos sean plenamente y efectivamente cumplidos. Agradecemos a Marcela Arellano, uno de los miembros de la comisión. También tenemos a Mesías Tartamuez, que es el presidente de la CEDOCUT, otro de los vocales que han sido electos durante esta tarde. Bueno, queremos consultar uno de los puntos álgidos, complejos y a primera vista es el tema del salario básico unificado. Entendemos que desde la CEDOCUT ya hay una propuesta de un alza salarial de aproximadamente el 15% que se había planteado al gobierno nacional. ¿Cómo se está trabajando esta propuesta? Si ya está materializada esta propuesta, ¿cómo de cierta manera van a efectivizar los derechos laborales? Buenas tardes, un saludo a todos los ecuatorianos y a ustedes como medio de comunicación. Yo creo que esta tarde se demostró primero al Ministerio de Gobierno, que es el Ministro del Trabajo, demostrarle que no se trata de ver solamente y de cálculos políticos, sino de cálculos hacia los trabajadores. Por ejemplo, no les citaron a todos los compañeros que tenían que citar. No citaron a los eléctricos, no citaron a la PEDMID, no citaron, estuvo la UNE, no la citaron. Entonces, estas cosas no entendemos cómo se hacen esos cálculos. Nosotros le dijimos al señor ministro en las intervenciones que debe de haber un reglamento donde las cosas se hagan claro, porque el Consejo del Trabajo no es para tratar el problema sindical. El Consejo del Trabajo es para tratar la línea laboral, la línea de los derechos constitucionales que es del trabajo. Y lo que usted decía ahora en este momento, primero crisis que está viendo ya de despidos de los trabajadores, como se ha dicho aquí, de la Coca-Cola. Mire, se organizan y lo que hacen es descabezar el movimiento votando a los trabajadores, que es a los dirigentes. Y hay amenazas de votar más compañeros. Y eso, ¿el gobierno va a parar eso o no va a parar? Esa es una de las cosas. Segundo lugar, los empleadores van a entender que en este proceso tenemos que trabajar todos y todas por un objetivo principal aquí en este país, que es la lucha por la unificación salarial, por la homologación salarial, porque aquí una cosa es que dicen que pagan $450, el gobierno va a pagar este salario. Nosotros tenemos una propuesta, vamos a llevar esa propuesta, pero para eso primero hay que recibir las credenciales, hay que ver, eso se ha dicho que van a entregar el lunes, y cada uno tenemos un alterno. Por ejemplo, yo tengo a los de los consejos provinciales, así se fue viendo y poniendo para que queden representados todos. Pero esto fue darle una lección, darle un lineamiento al gobierno y al Ministerio del Trabajo, que si se quiere hacer la unidad en el diálogo, en el tripartismo, tiene que haber el respeto al trabajador, a las trabajadoras, al Consejo del Trabajo, pero quien tiene que hacer respetar eso es el Ministerio del Trabajo. Ahora, en ese sentido también hay una deuda pendiente, han señalado los trabajadores del sector público, que durante algunos años se tiene incluso el tema de la congelación de los sueldos en este sector tan importante del país. Mire, a los trabajadores públicos se los ha tratado como no voy a utilizar palabras que el pueblo no necesita, pero se les ha tratado como que fueran enemigos. Es cierto lo que dice usted, a ellos se los viene años y años
relegando y no se les ha subido los salarios, cuando los salarios deben de ser homologados para todos, si dependen de lo que es tanto del Código del Trabajo o de lo que se llama principalmente el derecho del trabajador que está de carrera o de contrato, porque eso es lo que debería hacer. Y el Consejo del Trabajo debe de discutir eso. Por eso el Consejo del Trabajo para nosotros no debe de ser una discusión como usted, como periodista, conoce. ¿Cuándo se reúne el Consejo del Trabajo? 2 veces al año, fin de año, para cuando ya va a venir la alza salarial o Navidad, y pare de contar. Cuando debe de ser un tecnómetro de investigación, de análisis, de ver eso. Y lo otro para nosotros va a crecer la afiliación a la seguridad social para que haya para nosotros. El Consejo del Trabajo tiene que exigir la afiliación a la seguridad social para que el seguro sea homologado de igual a igual. ¿Qué quiere decir eso? Afiliado el trabajador que tiene solo contrato independiente, y así como lo han querido los empleadores. Finalmente, según apreciaciones técnicas, aproximadamente $60 sería el alza salarial para el 2024, según criterios técnicos, justamente contratados, realizados a través de las organizaciones sindicales. ¿Esta tesis se mantiene? ¿Los $60 podría ser una de las propuestas directas al gobierno nacional para la alza salarial de 2024? La vamos a llevar después del lunes, vamos a llevar esa propuesta, una propuesta que sea lo que dice usted técnica, y que esté, uno, que hay que considerar el costo de la canasta básica, 2, que hay que ver cómo es lo que está el costo por provincias y cuáles son los artículos que componen la canasta básica. Pero para eso, ojalá el gobierno escuche que aquí los empleadores, porque el alza salarial no es que hace solo el empleador, sino que también hace el gobierno de turno. Y el gobierno, estos últimos tiempos, a los 3 gobiernos que se van feneciendo y que esperamos que este gobierno se vaya pronto, realmente no han hecho absolutamente nada por hacer una política propia de alza salarial, una política propia de empleo, una política propia de lo que se necesita. Todos los ecuatorianos se necesita tener un lineamiento, una guía de trabajo, a dónde vamos, cuál va a ser el empleo, cómo va a ser el derecho a los salarios, de qué manera va a ser la afiliación, cómo, porque aquí hay una política de quebrar al seguro social, y eso nosotros sí vamos a entrar a la ofensiva, que se escuche bien, de la